Buenas noches con todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, sábado. Habíamos avanzado en la última sesión, el día jueves, una redacción sobre los antecedentes que teníamos sobre la investigación. Estos antecedentes siempre pasan por una revisión. Nosotros tenemos que hacer esta revisión, verificar justamente que los antecedentes que estamos tomando en cuenta sean los correctos, porque una de las cosas importantes que tienen los antecedentes es que luego los vamos a utilizar para una futura etapa, que es la discusión de nuestros resultados. Entonces, es importante saber elegir los antecedentes que vamos a tomar en cuenta para la investigación. Si tenemos varios o tenemos muy buenos antecedentes y no queremos dejar pasar alguno de ellos, entonces por lo general lo que se hace es redactar, digamos, ideas generales sobre los antecedentes. De repente tenemos varios antecedentes que coinciden en algunos resultados o en alguna metodología, o están a favor sobre una determinada idea o técnica. Entonces se agrupan estos antecedentes y se redacta un párrafo, ¿no?, por cada uno de estos grupos de antecedentes, y se cita a los antecedentes en cada párrafo, de tal manera que podamos tener o vamos a considerar dentro de nuestra redacción de antecedentes varios estudios que hayamos considerado pertinentes para que al momento de redactar nuestro discurso podamos hacer referencia a todos ellos. No debemos, digamos, limitarnos a que solamente 6, 8 o 10 antecedentes sean los que van a aparecer en nuestra redacción. Entonces podemos tener varios. En este caso hemos hecho una redacción de 8 antecedentes, ¿no? Y cada párrafo, pues, comenta las características principales de cada investigación, ¿no? Su problemática, el objetivo, la metodología, los resultados, las conclusiones. Entonces, vamos a ver que después de esta etapa, entonces, vamos a necesitar ahora establecer nuestra base teórica, ¿sí? Entonces, para continuar, voy a ingresar nuevamente al proyecto. ¿Se acuerdan? Les comentaba sobre el proyecto. Fíjense que los chats en nuestro proyecto cada uno está diciéndome qué es lo que he hecho en cada uno de ellos, ¿no? Pues aquí yo podría decir que aquí están los primeros, están la problemática, ¿no?, y objetivo. Problemática, objetivos, y también hemos definido también la justificación y antecedentes. Entonces, ese nombre lo voy a colocar para que cuando quiera regresar a revisar algunos de los desarrollos que hemos hecho con ChatGPT, podamos ir directamente a esa sección. Bien, entonces en esta nueva sección le vamos a dar un nuevo prompt que nos permita poder redactar o guiarnos de cuáles son los libros o los temas que debería incluir en mi base teórica, tomando en cuenta ya los datos que tenemos previamente, ¿no? Entonces, como es un nuevo chat, la recomendación sería de recordarle algunos puntos importantes, como la formulación del problema, la hipótesis, los objetivos, solamente esa parte para que el texto no sea tan extenso, pero sí es necesario especificar el prompt principal, ¿no? Entonces voy a activar el micro. Necesito que plantees una estructura general sobre el marco teórico que tendrá este proyecto de investigación, tomando en cuenta los puntos que ya he definido previamente. Bien, ahí ya redactó, pero le voy a agregar, voy a presionar Shift y Enter y voy a pegar lo que ya habíamos definido anteriormente, ¿no? La formulación del problema, la hipótesis, los objetivos. Esto es como para que, por si acaso, esto es para evitar que se salga de contexto, aunque está en el mismo proyecto, pero igual trato en lo posible de darle algunos datos previos para que mantenga la línea de la investigación, lo que ya se acordó, lo que ya está definido para la investigación. Bien, entonces aquí ya me está proponiendo una estructura general del marco teórico, ¿no? ¿Qué puntos debo tomar en cuenta para esas bases teóricas? Me dice, por ejemplo, que tome en cuenta la inteligencia artificial generativa en la educación universitaria, conceptos de inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje grandes, los LLM, que es lo que estamos usando ahora, es el ChatGPT, por ejemplo, uno de ellos, los usos educativos del ChatGPT en la universidad, pues abordar ahí
algunos principios, digamos, o aplicaciones del ChatGPT en la educación superior, ¿no? Oportunidades y riesgos que se ha encontrado, que nos dice la teoría respecto a esto, ¿no? También buscan información respecto a integración responsable de ChatGPT en el aula universitaria, ¿no? Concepto de integración responsable de las tecnologías, principios por el uso responsable de ChatGPT. Bien, entonces hay varios puntos que debo tomar en cuenta para la base teórica. Después aparece como tercera sección que hace referencia a la variable dependiente, es el aprendizaje académico en estudiantes universitarios, ¿no? Conceptualización del aprendizaje académico, qué cosa es, hay que definir justamente el aprendizaje académico como proceso en el que los estudiantes comprenden, aplican, transfieren conocimiento. Entonces, aquí tenemos varios puntos que podemos desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones del aprendizaje académico? El cuarto punto son los fundamentos pedagógicos del uso de ChatGPT en el aprendizaje. Cada uno de estos puntos nosotros tenemos que revisarlos para ver hasta qué medida es factible incluir cada uno de esos puntos. Recuerden que, por ejemplo, nosotros habíamos indicado que ya no íbamos a tomar en cuenta la parte ética, tal vez el aspecto ético, profundizar en el aspecto ético podría ser también la oportunidad de poder desarrollar una segunda investigación en la que no nos orientamos al rendimiento, sino más nos orientamos al uso ético. ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Pero aquí también se está tomando en cuenta en menor medida, pero se está integrando dentro del marco teórico, ¿no? Después está modelo teórico de relación entre las variables del estudio. Aquí, pues, lo que podemos hacer es buscar información respecto a qué se ha escrito hasta ahora, qué se ha investigado hasta ahora respecto a el diseño de modelos de integración. Si ya hay algunos modelos o si no lo hay, entonces esto es importante tomarlo en cuenta. Bien, y el punto 7 nos da ya el resumen, digamos, de todos los puntos que hemos visto anteriormente, la estructura final recomendable, y hay varios puntos que hemos visto anteriormente, ¿no? Está la inteligencia artificial generativa, ¿no? El concepto, los modelos, las aplicaciones, etcétera. La integración responsable, el aprendizaje académico. Entonces, si nosotros queremos abordar solamente las variables que habíamos considerado, tanto la variable independiente, que en este caso es la inteligencia artificial generativa, específicamente el ChatGPT, y por otro lado está nuestra variable dependiente, que es el fortalecimiento del aprendizaje académico en los estudiantes. Entonces podríamos tomar solamente esos dos puntos, ¿no? Para desarrollar toda la base teórica. De tal manera que la base teórica no sea tan extensa, ¿no? Porque aquí nos está planteando 6 bloques de base teórica que podrían generar una base teórica muy extensa y tal vez estaríamos profundizando en puntos que la investigación no está abordando de manera principal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ética, habíamos visto que sí es importante incluir como una parte del modelo que vamos a plantear, pero habría que ver qué tanta información podemos plantear dentro del marco teórico. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esto, voy a tomar de la propuesta, voy a tomar todos los puntos y nosotros le podríamos decir entonces a ChatGPT cuáles son los puntos que finalmente vamos a incluir en nuestro marco teórico, ¿no? A ver, entonces voy a indicar aquí, ¿no? Los puntos que tomaré para mi marco o para mi base teórica, porque ese es el término que se usa en el reglamento de investigación. Bases teóricas, ¿no? Voy a colocar aquí para mis bases teóricas, son los siguientes. Bien, entonces aquí voy a pegar la lista y voy a considerar el primero, que es inteligencia artificial generativa, el segundo, integración responsable, digamos que ese es el objetivo, ¿no? A ver, rol de docente. Creo que estos puntos no son una base teórica, en realidad esto actualmente es más que todo, está en investigación, entonces no considero que sea tanto una base teórica que deberíamos considerar. Nosotros somos los que vamos a proponer un modelo de integración. A ver, de todas maneras lo voy a dejar para ver en qué medida, cuánta base teórica hay respecto a eso. El aprendizaje académico en estudiantes universitarios, esto sí es importante porque es una de las variables, una variable principal estamos tomando en cuenta. Los fundamentos pedagógicos, constructivismo, aprendizaje significativo, autorregulado, bueno, es parte también de la teoría. La ética académica y uso responsable de inteligencia artificial generativa. Veremos hasta qué punto
podemos encontrar entonces estos términos, estos temas en libros, ¿sí? Entonces voy a indicarle que voy a tomar en cuenta esos puntos. Me parece que son, a ver, 5 puntos. Bueno, me dice que está bien alineada, ¿no? Bueno, es parte de lo que ya me había dicho anteriormente. Está alineado con las variables de estudio, sobre todo. Y aquí, bueno, me dice, te propongo una versión más ordenada y académica de la estructura, lista para incorporarse en el proyecto. Bueno, aquí ya he redactado algo de cada punto, pero lo importante de una base teórica es que cada uno de estos términos esté fundamentado con una fuente científica, ¿sí? Puede ser un libro. En la mayoría de las bases teóricas se pide que sea un libro el que fundamente, ¿no? Ya en los últimos casos podría ser artículo científico, pero de preferencia que sean libres. Entonces voy a activar el micro y le voy a indicar que cada uno de estos puntos incluyan una cita a un libro para que tenga un fundamento científico. Incluye en cada término de las bases teóricas una cita varia a libros que fundamenten los conceptos, técnicas y modelos que se han tomado en cuenta en este capítulo. Al final, haz una lista de todas las referencias a libros que se han redactado. La redacción, hazla en un lienzo. Bien, entonces ahora ha iniciado la redacción. Por ejemplo, si queremos hablar sobre inteligencia artificial, por ejemplo, sobre el concepto de inteligencia artificial, pues uno de los libros que siempre se citan es el de Russell, ¿no? Norwin. Bien, si lo está haciendo bien. A ver, concepto de inteligencia artificial generativa. Nuevamente aparece Russell y Norwin. También Goodfellow también es uno de los autores importantes en el campo de la inteligencia artificial. También está Mitchell. Son autores que ya me puedo darme cuenta que sí es correcto. Ustedes cuando desarrollen su investigación se van a dar cuenta que en las citas van a aparecer autores que ustedes por lo general utilizan, que son libros que son, digamos, muy populares, que se utilizan mucho para las bases teóricas, ¿no? Bien, todo esto está en un lienzo, ¿sí? Esto está en un lienzo. Fíjense que los puntos los ha redactado bien. Está un poco extensa esta base teórica. Todas tienen citas, ¿sí? 2, 3 citas incluso por cada párrafo, ¿no? Recuerden que si hay algún punto que se quiere ampliar, ¿no? Porque de repente, si yo copio toda esta información, tal vez no es muy amplio la base teórica. Eso queda a criterio de cada uno. De repente ustedes indican o verifican que la respuesta que les acaba de dar ChatGPT no es una base teórica lo suficientemente robusta como para poder incluirla en el informe, o al menos para que ustedes consideren al momento de hacer, de comparar su base teórica que ustedes ya tienen, ¿no? Con lo que les ha proporcionado el GPT. De repente hay algunos puntos o algunos libros que serían importantes o sería bueno incluir. Yo aquí en el lienzo, por eso le pedí que haga un lienzo, porque yo aquí en el lienzo yo puedo editar, aquí en editar, y puedo seleccionar algún término que tal vez está muy, muy ligero, digamos así, que tiene muy poca información. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Integración responsable de ChatGPT en el aula universitaria. Bien, aquí solamente tiene un párrafo, aunque luego se va detallando en los otros subtítulos, ¿no? Pero imaginemos que los principios pedagógicos, por ejemplo, y uso de ChatGPT, yo quisiera que esto se amplíe o que no se está abordando varios puntos, entonces yo podría seleccionar y podría dar alguna orden aquí, ¿no? Por ejemplo, yo puedo colocar aquí, amplía la explicación del tema. Entonces, en este caso, ChatGPT va a tomar solamente ese párrafo y lo va a mejorar, ¿no? Pues aquí, en lugar de un párrafo, ahora ha redactado 4 párrafos, ¿sí? Está incluyendo más citas también, ¿no? Con esto, como les digo, pues me puede ayudar a tomar en cuenta algunos aspectos teóricos que no los había tomado en cuenta, ¿no? Entonces, bien, hasta ahí yo tengo las bases teóricas. Le puedo decir también que a ver, ahí está el lienzo, ¿no? En el lienzo yo le puedo pedir también que me dice, estás visualizando la versión anterior, restaurar esta versión. Ya. Entonces, estoy viendo el lienzo. Con estas nuevas citas que he incluido, como solamente he modificado el párrafo, entonces también tengo que actualizar las referencias, ¿no? Tengo que actualizarlas. Entonces aquí le digo, actualiza las referencias tomando en cuenta las citas que se han agregado. En este aspecto también hay muchas personas que me consultan respecto al porcentaje de similitud.
¿no? Los modelos de lenguaje, como ChatGPT o Gemini, en general todo, el algoritmo que utilizan para poder responder, ¿no? Es un algoritmo que haya buscado en Internet información y que haya tomado, no sé, de un libro, etcétera, de cualquier otra fuente, haya tomado el texto y ese texto lo haya incluido directamente en la respuesta que me da. Por lo general, las respuestas son producto de un algoritmo que utiliza mucha estadística y matemática para poder redactar el texto. Incluso es muy probable que muchos de la redacción que me haya hecho en este momento respecto a la base teórica haya sido producto de información que está en el idioma inglés, ¿no? Entonces ha tenido que traducirlo y escribirlo. Por lo tanto, cuando estos textos son pasados por Turnitin, tiene muy poco porcentaje de similitud, porque no son un copia y pega, ¿no? Sino que es una redacción basada en un algoritmo que toma información y redacta la información en base a la orden que nosotros hemos indicado, pero que no es un copiar y pegar, ¿no? Por lo tanto, la similitud, la mayor probabilidad es que la similitud salga baja si pasamos esto por turno. Cuando yo vi por primera vez la forma en cómo estos modelos de lenguaje respondían, tomando en cuenta de repente archivos o libros que se le proporcionaba y le preguntábamos por un concepto y respondía, me di cuenta que yo pensé que era el final de Turnitin, ¿no? Porque prácticamente todos los textos que se iban a generar con inteligencia artificial generativa iban a ser textos que no son un copia y pega de los libros, sino que es una redacción propia del algoritmo. Entonces, al no haber porcentajes de similitud o al haber muy bajos, entonces el negocio de Turnitin corría mucho riesgo de desaparecer Turnitin, ¿no? Ahora yo pienso que Turnitin está sobreviviendo a esto porque ha incluido en su revisión el, la detección de redacción con inteligencia artificial. Eso sí, incluso está incluido, se ha incluido dentro del reglamento de investigación de la universidad que nuestra redacción, nuestros informes de investigación no incluyan redacción hecha con inteligencia artificial. Entonces, luego esto lo vamos a pasar por Turnitin, estas bases teóricas, para ver justamente, para evidenciar no, cómo responde Turnitin ante estos textos que yo voy a copiar y los voy a pegar en un documento de Word, ¿no? Entonces voy a llevar estas bases teóricas, voy a dejar de compartir, voy a compartir la pantalla de Word, la ventana de Word, y vamos a pegar las bases teóricas. Repito, aquí yo lo estoy pegando no porque les esté diciendo que lo tienen que hacer así, solamente lo que quiero es al final demostrarles que Turnitin va a detectar todo este texto que hemos generado con IA. Y lo que también quiero ver es qué porcentaje de similitud va a encontrar, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya todos los puntos de la base teórica. Nosotros tenemos que redactar, nosotros tenemos que hacer todo el ejercicio, porque si lo queremos hacer así, digamos, hacer un poco de trampa, haciendo que la IA redacte todo y nosotros solamente ordenemos las acciones, ¿no? Le indiquemos solamente a la IA todo lo que tiene que hacer, entonces, pues, esto se va a detectar en tu Turnitin, va a identificar que todo lo que tenemos aquí es redactado con inteligencia artificial. También existen algunos programas que tratan de humanizar, digamos, el texto para que los detectores de IA no detecten que sea redactado con... Incluso ChatGPT hay personas que le dicen, redáctalo de tal manera que el detector de IA no detecte un alto porcentaje, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte, es nuestra responsabilidad hacer las buenas prácticas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer este trabajo. La respuesta que nos da ChatGPT respecto a cada uno de estos puntos es que nosotros tomemos en cuenta qué libros podríamos leer, dónde podríamos encontrar cada uno de estos puntos. Si no lo tenemos a la mano, incluso aquí nos da las referencias. Entonces, con esas referencias nosotros podríamos tener más claro cada uno. También revisemos de los libros, podríamos hacer una mejor redacción, ¿no? Más completa, orientada hacia el tema que estamos investigando, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos bastante texto que ha redactado ChatGPT sobre las bases teóricas, está amplio y bastante amplio. Y aquí están al final las referencias
Miren que estas no son las referencias automáticas que yo había generado la última vez. Acá están las referencias. Estas sí son las referencias automáticas. Fíjense cómo se pintan de plomo. Estas sí son las referencias con Zotero, ¿no? Pero estas referencias son las que ha usado ChatGPT para redactar las bases teóricas. Ha encontrado bastantes libros, ha incluido muchos libros en la base teórica, ¿no? Entonces, si yo quiero profundizar un poco más con todo lo que me está entregando ChatGPT para poder revisar, entonces lo que tendría que hacer es tomar estos libros, ¿no? Y revisarlos. Voy a dejar de compartir ahora Word y voy a pasar ahora a una nueva pestaña en la que voy a buscar el primero de los libros que he encontrado en las bases teóricas, ¿no? He pegado aquí Anderson, donde está toda la información de la primera región. El primer libro, bien, está aquí toda la información. Bien. Está disponible, es una fuente abierta, ¿no? Y con esta fuente, entonces podría agregarla a Zotero, ¿no? Podría agregarla. Podría descargar el PDF y agregarla a Zotero, ¿no? Aquí he hecho clic en mi navegador para que lo agregue a Zotero, pero me aparece este mensaje. Este mensaje aparece cuando Zotero, la aplicación, no está abierta, no he cargado Zotero en Windows. Y entonces aparece esta. En este momento ya ejecuté Zotero y voy a intentar nuevamente guardar este documento para que se agregue automáticamente a Zotero. Veo que Zotero ya cargó y voy a intentar entonces nuevamente agregarlo. A ver, voy a dejar de compartir esta ventana para compartir toda la pantalla y ustedes puedan ver cómo lo estoy agregando. Voy a compartir toda la pantalla. ¿Bien? Aquí ya tengo el navegador, ¿no? Veo el PDF y en la parte superior derecha, aquí yo he agregado en los complementos el conector de Zotero. Se agrega automáticamente cuando nosotros instalamos Zotero, nos pide que agreguemos o instalemos un conector. Ese conector es una funcionalidad adicional aquí al navegador para que desde el navegador yo pueda agregar un documento a la lista de referencias que tengo registradas. Entonces yo hago clic aquí en Zotero, perdón, Zotero conector, ¿no? Sino en el icono. Y ahí, miren, aparece una pequeña ventana donde me dice que está guardando este documento para luego poderlo incluir como cita en Word. Pero aquí lo está agregando a Zotero y ya lo está extrayendo toda la información. Una vez que desaparece esta ventana, voy a ir a Zotero para verificar si lo agrego. Voy a ir a Zotero y fíjense, allí aparece marcado de color azul. Voy a ordenarlos por nombre. Ahí está. Bien, ya agregó el PDF. ¿Sí? Lo que veo es que, bueno, cuando son archivos PDFs, a veces la importación de los datos del PDF no se hace correctamente, ¿no? Por ejemplo, en el documento dice que los autores, a ver, los autores son Leslie Owen Will. Sí, es un artículo científico sobre la taxonomía, una taxonomía revisada de Anderson y Clark, de la taxonomía de Bloom. Ya, ok, entonces ya los ha citado, ¿sí? Los ha citado. Y conforme vayamos agregando cada uno de ellos, vamos a ver qué dice uno de uno. Estos son los autores. Ahí ha habido un error en la importación, ¿no? Por ejemplo, Anderson y Clark son los autores, ¿no? Ahí creo que ahí hay un problema al momento de importar. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Lo otro es que le podríamos indicar a ChatGPT que en las referencias nos incluya el DOI, de tal manera que lo podamos importar directamente. O también la otra forma es que podamos ir, por ejemplo, aquí hay una universidad que tiene el documento, taxonomía revisada de Bloom, y aquí están los autores, ¿no? Anderson, la cita está también aquí en la parte inferior. La idea sería que, lo bueno aquí sería es que vayamos a una biblioteca, a una librería, tipo la de Google, ¿no? Google tiene una librería donde están Google Books, ¿no? Donde están todos los libros y ahí podemos citarlos rápidamente. Aquí, por ejemplo, está. A ver, vamos a ver si este es. Aquí está. Este es el libro, miren. Anderson y Cladwell. Listo. Este es el libro. Entonces, para hacer una buena referencia al libro, ahora sí, en la parte superior derecha del navegador, perdón, voy a hacer clic para que importe. Como yo le indiqué al ChatGPT que todos deben ser libros, entonces lo más probable es que toda la lista que tengo allí la tengo que buscar aquí en Google Book, ¿no? Para que aparezca y la información de los datos sean correctos. Aquí, miren, ya aparece el libro, ¿no? El link al libro, aparecen los autores, todos los datos ya son correctos ahora. ¿Ya? Esta importación que se hizo anteriormente la voy a quitar porque no corresponde. Bien, entonces, de esa manera voy a ir importando y voy a ir revisando si estas referencias, los autores están correctos. Y como ya lo habíamos visto en los antecedentes y en la introducción
también habíamos visto que ChatGPT redacta, incluye las citas, pero ya nosotros tenemos que insertar las citas ya utilizando Zotero, ¿no? Por ejemplo, por aquí está Anderson, aquí está, miren, el libro que acabamos de ver. Yo ya podría insertar aquí una cita con la referencia a ese libro, ¿no? Ya podría, aquí está Anderson, si presiono Enter y aparece la cita. Y ese autor también debería aparecer en las referencias automáticas. Aquí es, ¿no? Aparece primero. Y la forma en cómo se ha citado es la de un libro, ¿no? Entonces, la herramienta nos ha servido para poder encontrar los libros que deberíamos revisar para que nuestras bases teóricas sean lo suficientemente robustas para tener una revisión adecuada de todos los puntos que vamos a tomar en cuenta. Esta lista de referencias la voy a borrar. Esto va a tomar un poco más de tiempo si queremos ir revisando cada uno de los libros y agregándolos a Zotero. También le podríamos decir, a ver, de repente ustedes me podrían decir, pero va a ser mucho tiempo revisar libro por libro. Yo ya leí, digamos, conozco que son los autores, pero mejor necesito hacerlo de una manera un poco más rápida. La otra forma sería que las referencias las genere en un archivo que me pueda servir para importarlo en Zotero. Yo le puedo decir aquí, genera un archivo que me permita descargarlo y en su contenido aparezcan todos los datos que necesito, como por ejemplo el título, los autores, el año, la editorial, toda la información de los libros de estas referencias bibliográficas, de tal manera que las pueda importar en Zotero en una sola operación. Otra cosa que olvide es decirle que en lo posible incluya el DOI, por ejemplo, ¿no? O una URL. Agrega también el DOI o una URL. Hay muchas revistas, por ejemplo, que nos piden que agreguemos el DOI, que es el identificador de estos documentos digitales, de los libros, de los artículos, etc. Entonces aquí ya tengo el prompt que me va a servir para poder ejecutar la orden. A ver, creo que algo pasó. Voy a actualizar la página. Listo, ahora sí. Doy la orden. Lo que voy a hacer en este caso, entonces, la IA es empezar a buscar todos los libros. Al parecer ya encontró 38 referencias, ¿no? Que son las que se han incluido en las bases teóricas. Y lo que les pido es que ahora me genere todo el archivo para que cuando lo importe en Zotero toda la información. Listo. Incluso me dice cómo lo tengo que hacer en Zotero. Me dice, ¿no? Para importarlo en Zotero, anda al menú archivo, haces clic en importar, haces clic en un archivo y seleccionas el archivo RIS. Bien, entonces ese archivo RIS está aquí para descargar. De arriba, seguro. Hago clic allí. Programación de tramas. Ay, qué rico, recién se sintió. Me aparece aquí guardando. Miren la lista, ¿no? Ya lo hizo. Ni siquiera tuve que irme a Zotero. Como Zotero está instalado como componente en mi navegador, como tiene su conector, pues directamente voy a ir a Zotero. Amanda Montaño. Ya agregó todos los libros. Estos iconos de color azul que ustedes ven a la izquierda son los libros que acabo de agregar. Los demás iconos son iconos de artículos científicos. Pero cuando el icono aparece de color azul, justo la definimos, está bien. significa que es un libro. Entonces, todo lo que acaba de agregar son los 38 libros que tenían las referencias sí, yo no sabía porque no bibliográficas por eso. de la base. No sabía cuál era. Libre, dice ahí. Entonces, ya se actualizaron todas. Y con eso ya podría tomarme el trabajo de ir por cada una de las citas agregando para que se actualice automáticamente toda mi sección de referencias, ¿no? Toda esta sección de referencias. A pesar que he agregado a Zotero muchas referencias, en el documento las referencias solamente están las que están enlazadas con las citas. Las demás, que por ejemplo estas, que son puro texto, ¿no? No aparecen porque no las he extraído, no las he conectado con las citas que tenemos en Zotero, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque no necesariamente si ya tengo una referencia en Zotero, significa que eso ya está en Word. No implica el hecho de que yo simplemente lo agrego a Zotero, sino que lo tengo que citar para que aparezca en la referencia. Entonces aquí, por ejemplo, en este último, lo que voy a hacer es hacer este último ejercicio, que era lo que yo les comentaba, ¿no? Y ya agregué, por ejemplo, Bix y Tang. Ahora falta Laurillard. Ahí está Laurillard. Falta Hattie. Ahí está Hattie. Pero hay dos Hattie. Hattie de 2009, Hattie de 2012 y Hattie del 2007. En este caso, el texto aquí me dice
que es del 2009. Entonces voy a tener que seleccionar el del 2000. Listo, presiono Enter y se incluyó ya la cita, ¿no? Se incluyó la cita. El resto del texto ya lo borro. Y estos tres autores ya también deberían aparecer automáticamente en mi referencia bibliográfica. Como ven, las referencias se van actualizando automáticamente de acuerdo a cómo yo voy agregando las citas de Zotero, ¿no? Bien. Ahora sí, hasta aquí llegamos a esta parte que son las bases teóricas y en la estructura del proyecto de investigación también es importante incluir la tabla de operacionalización de variables, ¿no? Necesito tomar en cuenta la tabla, ¿no? Que incluye las columnas de variable, dimensiones, indicadores y escala de medición. Entonces, vamos a pedirle ahora a ChatGPT que implemente esta. Ya tenemos identificadas las características, pero vamos a ver, cuando le pidamos los indicadores, vamos a ver qué indicadores nos va a dar, ¿no? Porque una cosa importante es, y aquí vamos a colocar indicadores y escala de medición. Sin embargo, luego viene el diseño metodológico. Y en el diseño metodológico vamos a colocar el tipo de investigación, ¿no? El diseño de contrastación de hipótesis, qué procedimiento vamos a seguir, la naturaleza del proyecto, las unidades de análisis, la muestra, qué tipo de investigación vamos a hacer. Entonces, yo creo que mejor vamos a hacer el diseño. Y una vez que ya tenemos bien definido el diseño, yo creo que los indicadores nos van a dar una buena, van a tener mucha relación con lo que quiero investigar, ¿no? Podría ser de esa manera, o si quiero, digamos, ponerme en el lugar de quien planteó la estructura, entonces podría decir que en base a la revisión bibliográfica que haga sobre las variables, voy a poder determinar cómo se mide esa variable. Y esos indicadores van a definir cómo debería ser mi diseño metodológico. Entonces, para respetar el orden, voy a activar el micro. Necesito elaborar la matriz de operacionalización de variables. Para ello, la tabla debe tener una columna que lleve el nombre de la variable, la segunda columna, la dimensión o dimensiones de dicha variable, luego en la tercera columna irán los indicadores y en la última columna los instrumentos de medición. A ver, mientras convierte texto, la escala de medición, ¿no? Entonces aquí voy a corregir. Dice, y en la última columna, la escala de... Listo. A ver. Aquí le he pedido que haga una matriz, ¿no? Que yo le digo aquí, la tabla debe tener una columna. Entonces ya cuando ChatGPT me envía la respuesta, me la tiene que escribir en una matriz, en una tabla. Bien, a ver, no ha combinado filas, por eso es que aquí la variable independiente se repite, ¿no? Variable independiente es la misma la que aparece aquí, no está creando nuevas variables independientes. La dimensión sí cambia, planificación, orientación, mediación del docente, ¿no? Uso crítico, y luego viene la variable dependiente. También con sus dimensiones, comprensión conceptual, aplicación del conocimiento, análisis crítico, producción académica, autonomía en el aprendizaje, ahí están las dimensiones. Y cada dimensión tiene sus indicadores. Define objetivos de aprendizaje para el uso de ChatGPT, diseña actividades académicas mediadas por ChatGPT, establece criterios claros para el uso de la herramienta, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí está la escala de Medicaid. Son ordinales, escala tipo Likert, ¿no? Todas. Luego está escala de logro, en inicio, en proceso. Estas escalas de logro se están aplicando para la variable dependiente, ¿no? Y para la variable independiente se está aplicando una escala de, ¿no? Eso es lo que puedo observar. Entonces, nuestro trabajo es verificar que estas dimensiones sean correctas, que los indicadores que se están tomando en cuenta también lo sean, ¿no? Por lo que veo, pues está bastante aceptable esta matriz. Puedo copiar solamente la matriz, ¿no? Aquí tenemos en la parte superior derecha un icono, vamos a ver, bueno, aquí está el icono de copiar la tabla, y con eso puedo llevar a Word la operacionalización. Ahí está la tabla con los indicadores. Falta definir también las variables. A ver si regreso por acá. Me piden que defina las variables con una definición conceptual y una operativa. Bueno, ahí también sería necesario que me ayude ChatGPT para poder ver de repente en qué libros podría revisar para citar la definición, ¿no? Entonces aquí miren, la sugerencia metodológica era lo que habíamos visto aquí en el lado derecho en la tabla, ¿no? Lo que sugiere aquí ChatGPT es que para la variable independiente se apliquen cuestionarios tipo Likert, y para la variable dependiente se recomienda usar una rúbrica de evaluación o una prueba de entrada y salida. Entonces, aquí
también nosotros podemos tomar decisiones, ¿no? Para nosotros, ¿qué es conveniente? Tal vez una prueba de entrada y una de salida, ¿no? Para que, digamos, hacer el tipo pretest y posttest. Entonces, eso podríamos indicarle y que, digamos, reestructure esta matriz. Entonces, antes de pedir las definiciones, le voy a indicar eso, ¿no? Quiero una prueba de entrada y salida. Listo. Entonces, como voy a usar prueba de entrada y salida, miren, aquí ha cambiado la estructura de la tabla. Fíjense que lo ha cambiado. Tendríamos que hacer un análisis de esta segunda tabla, de esta segunda matriz, ¿no? Porque en la independiente también ha cambiado. Ahora es nominal dicotómica. Si se aplicó o no se aplicó simplemente, ¿no? Entonces vemos que los indicadores también tienen un cambio, ¿no? A ver, no, se mantienen los indicadores, se mantiene, pero lo que sí ha cambiado es la escala de medida, cómo se está midiendo cada indicador. Entonces aquí, por ejemplo, la prueba de entrada y salida son pruebas de entrada que son basadas en la calificación vigesimal, ¿no? 0 a 20. Bien, entonces eso tenemos que analizar. ¿Qué nos conviene para nosotros? Tomar en cuenta la primera o la segunda matriz. O tal vez preguntar si en la variable independiente se siga tomando el tipo Likert y para la variable dependiente se tome la razón, ¿no? Del puntaje obtenido entre la prueba de entrada y la salida. Entonces, le puedo hacer esa pregunta para ver si eso es posible, porque, digamos, para mí sería más claro el concepto de aplicar esas dos técnicas. Entonces, yo le voy a hacer esa pregunta. ¿Es posible que en mi matriz de operacionalización de variables, la variable independiente se evalúe con las escalas tipo Likert y en la variable dependiente se utilicen pruebas de entrada y salida? Es decir, que sea una combinación de lo que se había planteado en la primera matriz con la segunda. Bien, ahí se plantea como pregunta, ¿no? Y me dice, sí, es posible, es posible y metodológicamente válido que tu matriz de operacionalización combine ambos enfoques. Y aquí me indica, ¿no? La variable independiente puede evaluarse mediante una escala tipo Likert porque interesa conocer el nivel de aplicación, percepción. Y la variable dependiente, ¿no? Se puede medir mediante prueba de entrada y prueba de salida. Y aquí ya me plantea la matriz combinada, ¿no? Y miren, aquí me dice cómo justificarlo metodológicamente. Es decir, si es posible, metodológicamente, es válido, pero si quiero incluirlo dentro de la redacción del documento para poder fundamentar por qué he tomado en consideración, por qué he seleccionado estos puntos, entonces me da una idea clara de por qué justificarlo metodológicamente, ¿no? Tal vez me ayude para leerlo, para aprender metodología de la investigación, ¿no? ¿Por qué sí es correcto ese cambio y en qué se basa? Entonces, este texto me ayuda a aprender un poco más sobre metodología y ver que sí es posible el cambio que querías, ¿no? Bien, entonces puedo tomar esta tercera matriz, que ya es la matriz que combina, y la voy a reemplazar por la que había insertado. Bien, a ver, algo pasó aquí con mi tabla, no sé qué pasó con mi tabla. Bien, entonces voy a pegar la matriz y esta es la matriz y ahora voy a definir las variables, ¿no? Define cada una de las variables tomando en cuenta su definición conceptual y su definición operativa. Ok, aquí ya respondió, pero yo les había comentado que la definición debería, al menos la conceptual, debería tener una cita. La definición conceptual de las variables debe tener una cita para fundamentar el concepto. Bien, ahí pueden observar que está la definición conceptual con las citas que solicité, ¿no? Ya puedo ver, por ejemplo, cuáles son los autores que están directamente relacionados. Esto también hay que verificarlo, hay que validarlo. No podemos tomarlo directamente lo que dice, podría haber una equivocación, ¿no? Entonces, eso es importante. Igual, en la definición operativa hay que leer, por ejemplo, sí podemos darnos cuenta que estamos usando la escala tipo Likert para medir, ¿no? Entonces, sí están correctos. Voy a tomar, voy a suponer que esto, como les decía, tenemos que revisarlo, pero por el tiempo, no puedo ahorita en el curso decir, déjenme revisarlo para incluirlo en el documento. Entonces yo lo voy a incluir solamente para que al final tengamos una idea de cómo va a quedar finalmente la redacción. Ya tenemos ahí la operacionalización de las variables y ahora nos falta el diseño metodológico. Respecto al diseño metodológico, también aquí podemos hacer varias preguntas, podemos hacer sugerencias para que la IA nos responda respecto a las dudas o a las propuestas que nosotros queremos respecto al diseño de cómo vamos a hacer la investigación. Entonces, yo le voy a hacer esas preguntas respecto a ¿no? Tomando en cuenta la matriz de operacionalización de variables, indicadores y
las escalas de medición, ¿cuál sería el diseño metodológico más apropiado para aplicarlo en la investigación? Tomando en cuenta que el diseño metodológico debe incluir el tipo de investigación, el diseño de contrastación de hipótesis, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección, los equipos y materiales y los aspectos éticos de la investigación. Bien, le acabo de explicar prácticamente todo el contenido que debe tener el proyecto en cuanto al diseño metodológico. Y ahora estaba pensando, bueno, fueron pocos segundos nada más, y me dice, bueno, que el diseño metodológico más apropiado es un enfoque cuantitativo de tipo aplicada con diseño preexperimental de preprueba y postprueba con un solo grupo, complementando con un cuestionario tipo Likert para valorar la aplicación del modelo de integración responsable. Dice, este diseño es coherente porque tu variable dependiente, aprendizaje académico, será medida mediante prueba de entrada y prueba de salida, mientras que la variable independiente será valorada mediante una escala tipo. Bien, miren, aquí ya me da una guía de cómo podría ser mi investigación. Me ha planteado ya un diseño, ¿sí? La prueba de entrada, la prueba de salida, el cuestionario tipo Likert, me indica cómo se va a organizar el cuestionario. Incluso después le podría decir que me sugiera cómo debería ser ese cuestionario, ¿no? Bien, entonces tenemos bastante información respecto a la parte de metodología. El procedimiento metodológico incluso me indica, ¿no? En la fase 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Diseño del modelo de integración, la validación de instrumentos, la aplicación de la prueba de entrada, el desarrollo de las sesiones académicas, la aplicación de la prueba de salida, la aplicación del cuestionario tipo Likert sobre el modelo, el procesamiento estadístico de los resultados y la contrastación de hipótesis y difusión de resultados. Fíjense que aquí ya me da paso a paso todas las fases de este procedimiento tecnológico, ¿no? ¿Qué técnicas voy a utilizar? Aquí me indica, por ejemplo, ¿no? Que voy a usar estadística descriptiva, estadística inferencial, qué tipo de pruebas voy a usar, ¿no? Por ejemplo, la prueba T-Students para las muestras relacionadas, las pruebas de rangos con signo de Wilcoxon, ¿no? Entonces me indica cómo tengo que hacer los equipos y materiales que necesito, ¿no? ChatGPT también, seguro. Aspectos éticos de la investigación, también hay que redactar un consentimiento informado, hay que proporcionar a los estudiantes este consentimiento para que lo puedan leer, para que lo puedan firmar, y en fin, hay varios puntos, todo el diseño metodológico desarrollado para que lo podamos leer y podamos ver si es que estamos de acuerdo, podríamos plantearle algunos cambios, ¿no? Y como verán, si le planteamos algunos cambios, vuelve a redactar hasta que nosotros hayamos afinado el diseño metodológico. Bien, hasta aquí, mientras copio esta información y la voy a colocar en el documento de Word, no voy a hacer muchos cambios en el diseño, lo voy a mantener tal como lo ha planteado. No está con la estructura que me piden que se pide en la universidad, pero información importante que me sirve para tomar decisiones. O sea, si realmente lo quiero hacer así, si de repente, quiero hacer de repente un diseño metodológico más exigente, digamos así, ¿no? Que tenga mayor peso porque quiero publicarlo en una revista de alto impacto. Entonces, de repente, ya este enfoque debería cambiar, ¿no? Entonces, a ver, voy a preguntarle eso. Si quiero publicar esta investigación en una revista de cuartil 1, ¿sería conveniente usar este diseño metodológico o me propones uno más riguroso, más completo? ¿Qué cambios me propondrías? No redactes todo el cambio, solamente dime si este diseño es suficiente o tendría que hacer algunos cambios adicionales o cambiar totalmente el enfoque. Comentan. Dice, para una revista Q1, el diseño que hemos planteado puede ser útil para un informe institucional o una primera experiencia piloto, pero no sería el diseño más fuerte si deseas publicar en una revista de alto impacto. No necesariamente debes cambiar totalmente el enfoque, pero sí convendría fortalecerlo metodológicamente. El principal problema del diseño preexperimental es que al no tener grupo de comparación, es difícil demostrar que la mejora en el aprendizaje se debe realmente al modelo de integración responsable de ChatGPT y no a otros factores como maduración, práctica, influencia, ¿no? Entonces aquí ya me da la recomendación. Si para aspirar a una revista Q1, te recomendaría pasar de un diseño preexperimental a un diseño cuasi experimental o idealmente experimental. Entonces dice la opción más realista en contexto universitario sería diseño cuasi experimental con grupo de control no equivalente. Entonces, como ven, podemos hacer eso.
¿no? Podemos decir, bueno, no, el estudio yo quiero que sea muy robusto metodológicamente. Quiero que haga un buen diseño metodológico porque quiero tener buenos resultados, buenas conclusiones que sean importantes, que de repente no quede como en duda los resultados que he encontrado. Entonces, yo le podría decir entonces aquí que sea lo más robusto posible, entonces tome en cuenta, según lo que me dices, que el diseño sea experimental, ni siquiera cuasi experimental. Bien, entonces aquí ya me plantea el diseño experimental con grupo de control, asignación aleatoria, pretest y posttest. Y me da todas las pautas para desarrollar esa investigación, ¿no? Me dice ya la recomendación final. Sí, para una revista Q1, este enfoque sería mucho más competitivo. No cambiaría la esencia del proyecto, pero sí elevaría el diseño a un nivel experimental verdadero. Bien, entonces aquí ya tenemos un diseño que nos daría mucha probabilidad para poder publicar nuestro trabajo en una revista de alto impacto. Bien, entonces ahí tenemos esta forma de cómo nosotros podemos preguntar, cómo nosotros podemos sugerir, sobre todo ir verificando que lo que estamos haciendo tenga un nivel de calidad lo suficiente como para que nuestra investigación pueda ser pública, ¿no? A ver, me voy a tomar un minuto para poderles compartir el enlace de la asistencia por el chat para que vayan registrando sus datos en el formulario. A ver, permítanme un minuto, por favor. Bien, les acabo de compartir por el chat el link de asistencia para que puedan registrar sus datos, ¿sí? Bien, a ver, ya tenemos prácticamente el documento con toda la información. A ver, después del diseño metodológico ya entra la etapa o la parte de los aspectos administrativos, que bueno, en este caso podríamos colocar, por ejemplo, un cronograma de actividades, ¿no? Un cronograma de actividades. Vamos a pedirle que haga un cronograma de actividades y nosotros le podríamos decir digamos, el tiempo, ¿no?, que tenemos para el proyecto. Redacta un cronograma de actividades para que el proyecto se desarrolle en el semestre 2026-1. Este semestre está conformado por 16 semanas. La fase experimental se podría llevar a cabo durante esa semana y la parte de la redacción, del análisis de los resultados, etcétera, podrían ser después de esas 16 semanas. Toma en cuenta esa información para que propongas un cronograma para el proyecto. Bien, fíjense aquí, me va indicando todas las etapas, cada una de las actividades que vamos a desarrollar. Incluso me dice, ¿no?, semanas antes del inicio del semestre, lo que debería hacer antes del inicio del semestre, debería tener listo, por ejemplo, la validación de los instrumentos, para que ya en la semana 1 empecemos a aplicar a desarrollar estas actividades y después ya de la semana 16 empezar a organizar los datos, hacer el análisis estadístico, la interpretación, la discusión de los resultados, etc. Bueno, aquí me da dos formas incluso, ¿no? Este cronograma basado en una tabla con 3 columnas y también tengo la otra forma que es el cronograma resumido con un cronograma tipo Gantt, pero bueno, en este caso es más que todo con las celdas y marcar con una X la semana en la que se va a desarrollar cada una de estas actividades. Bien, le podría también decir que me genere el gráfico, ¿no?, del diagrama de Gantt. Pero ya estos son puntos, digamos, administrativos, sobre todo, ¿no? También le podría dar un presupuesto, aunque el presupuesto en la mayoría de los casos corre por cuenta de los investigadores. Entonces, hasta ahí voy a hacer la pausa porque lo que quiero ahora es el documento que habíamos estado redactando, ¿no?, que yo he estado copiando y pegando de lo que el ChatGPT nos había respondido. Ese documento, claro que no es un documento terminado, pero lo voy a enviar sobre todo para ver el tema de la similitud que yo les comentaba, ¿no? Porque, como les decía, a veces uno se pregunta si lo que redacta la IA se puede detectar a través de un análisis de similitud, y hacia eso quería apuntar con esta parte. Bien, entonces lo que voy a hacer es subir el archivo, ¿sí? Voy a subir el archivo. Este archivo lo tengo en documentos, tengo una carpeta proyecto. Ya, entonces voy a subir un archivo. Ya, me dice que estaban creando una vista previa del archivo. Y lo voy a enviar, dice que envíe sin vista previa. Y me muestra un mensaje diciendo que mi archivo ahí no me conveniente. Voy a recargar la página para ver al menos si ya aparece en la lista. No lo veo en la lista. Ah, sí, ya está. Proyecto, dice, sí. Pero todavía está procesando. Bien. Vamos a regresar al documento. Bien, ahí tenemos bastante del texto que hemos ido
generando. Y nos olvidamos del título, miren. No hemos colocado el título. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que a veces, en base ya a todo lo que hemos definido, ya podríamos elegir un título bastante adecuado para el proyecto? Entonces, le voy a decir ahora lo que te sugiere un título para el proyecto de investigación. Bien, ahí me da varios, ¿no? Hay uno que me plantea, me dice, efecto de un modelo de integración responsable de ChatGPT en el aprendizaje académico de los estudiantes universitarios. Toma en cuenta las variables que hemos definido, ¿no? Utiliza la palabra efecto porque justamente los indicadores van justamente a medir, ¿no? Dicho efecto, el efecto del modelo. También usa la palabra impacto en las otras sugerencias, ¿no? Usa la palabra impacto de la integración en el aprendizaje. Aquí no usa la palabra modelo, pero en las demás sí, ¿no? Aplicación de un modelo y su efecto en el aprendizaje académico. Entonces, yo veo que casi todos están cumplen al menos con las características que debería tener el título de la investigación. También usa el término efectividad, ¿no? Efectividad de un modelo pedagógico en el aprendizaje. Uso responsable de ChatGPT como estrategia pedagógica para mejorar el aprendizaje. Bueno, ahí ya se desvía un poco. Hemos estado orientando más al tema de la hipótesis, pero en general está aceptable. Yo voy a tomar el inicio, a ver, creo que me gustó más el de aplicación y su efecto. Fíjense, nosotros debemos tomar la información que nos da ChatGPT, pero al final nosotros somos los que vamos a decidir cómo vamos a guiar la investigación, ¿no? Vamos a recibir sugerencias, pero nuestra experiencia y nuestro conocimiento en el área es el que va a validar primero las respuestas que nos da y también va a definir cuál es el sentido de la investigación, la orientación, el enfoque de... Bien, regresamos a Turnitin y me da 22% de similitud, ¿no? Fíjense, me da el 22%. Si trabajo con el lienzo, con la similitud, yo podría identificar cuáles son los textos que tienen similitud y luego podría ir al lienzo, ¿no? Y le podría decir, bueno, mejora la redacción o amplía el texto y entonces esa similitud va a cambiar. Fíjense las similitudes que ha encontrado, ¿no? Yo creo que no se ha configurado para eliminar de repente las similitudes que son muy cortas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, la frase de la inteligencia artificial en una herramienta, digamos que no la consideraría una similitud, ¿no? La otra frase que dice, para mejorar la calidad educativa y preparar a los estudiantes tampoco la podría considerar como una similitud. Creo que la suma de todos este conjunto pequeño de palabras es lo que está generando ese porcentaje de similitud. Pero vamos buscando si es que encontramos algún párrafo que se haya marcado, ¿no? Hasta aquí no veo ningún párrafo marcado. Al menos que sea más de 2 líneas, mira, que sean 2 líneas de similitud. Aquí hay uno, digamos que igual, la cantidad de palabras es muy poca, ¿no? Ahí también, por aquí, miren la similitud. No es una similitud como si alguien hubiera copiado y pegado, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta que no es una similitud de un párrafo o de 2 líneas, ¿no? O sea, las similitudes no superan, digamos, 10 palabras juntas, 8 palabras juntas, no superan la similitud. Y por eso les mencionaba, ¿no? Las IAs generativas su redacción no se basa en copiar y pegar, ¿no? Bien, a ver, seguimos, porque aquí sí, miren, por aquí, porque es el concepto, ¿no? Tal vez ahí sí está un poco aquí y habría que mejorar. Por acá también, a ver, igual, ¿no? No es muy poco, muy poco. Por ejemplo, aquí dice, no obstante, también riesgos. No es ni siquiera una idea. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que este porcentaje de similitud de 22%, tal vez tendríamos que afinar aquí la configuración de Turnitin para que descarte aquellas similitudes que tienen muy pocas palabras, ¿no? Tal vez que las similitudes que superen 8 palabras, no sé, 6 palabras, se tomen en cuenta, ¿no? Porque fíjense, las similitudes, aquí, por ejemplo, esta que es una definición, bueno, y que está con la cita allí, ¿no? De repente esto podría ser. Aquí al menos he encontrado una similitud que tiene 2 líneas, al menos, línea y media, ¿no? Bien. Pero después en el resto, aquí por ejemplo el pensamiento crítico es una y luego dice fundamental para él. Entonces, no. Esto es lo que podemos ver. Ahora, en IA, a nivel de IA, ahí sí nos vamos a dar cuenta, es lo que yo les mencionaba. A nivel de IA, miren, la problemática. Esto sí, si nos hubiera salido así en similitud,
claro, les hubiera dicho, no, es un copy-paste. Pero miren, ahora esto se ve a nivel de escritura con IA. Y eso que dice que ha encontrado 65% y en realidad el 100% del documento está hecho con IA, ¿no? Yo no he escrito nada, ¿no? Los objetivos específicos, por ejemplo, no los detecta como la justificación, la primera parte tampoco, pero se pueden dar cuenta que prácticamente todo el documento está marcado como por aquí no hay, por aquí tampoco, pero ahí se pueden dar cuenta. Si alguien quiere redactar todo un proyecto con pura IA, el Turnitin lo va a detectar rápidamente. Sí, todo el documento está pintado. Hay algunas partes pequeñas que no ha marcado como IA, por aquí también, ¿no? Pero en su gran mayoría. En la tabla no he encontrado mucha IA. Bueno, porque son tal vez definiciones conceptuales. En la tabla no encontró mucho. Por aquí, en el tipo de investigación, tampoco encontró mucha IA. En el diseño metodológico, no ha encontrado mucha IA. Hay bastantes tablas, digamos, tal vez eso hace que no detecte la IA. Podría ser una hipótesis. Sí, no ha marcado. Las referencias bibliográficas tampoco las marca, ¿no? Porque eso se ha generado por automático. No hay redacción ahí. Bien, entonces tenemos ahí los dos reportes, ¿no? El de similitud, que como habrán podido notar, es muy poca. La sumatoria de todos los poquitos que he encontrado ha llegado a 22%. Tal vez en la configuración de Turnitin, creo que eso, bueno, eso se programa en la tarea. Ahí podríamos indicar, por ejemplo, ¿no? Que las referencias bibliográficas no se tomen en cuenta, que la cantidad, o sea, si son 6 palabras, menos de 6 palabras no se tome en cuenta, ¿no? Por ejemplo, miren esta similitud. Dice aprendizaje autónomo, et al 2024. Esa es la similitud que he encontrado. Entonces, yo no consideraría que eso es similitud, ¿no? Y así, durante todo el documento, a lo largo del documento, hay ese tipo de similitudes. Entonces, allí, como docentes, nosotros tenemos que afinar el proceso de cálculo de la similitud de Turnitin, porque no debería contabilizar este tipo de textos como una similitud. Bien, ahora prácticamente hemos llegado a redactar un proyecto de investigación. El desarrollar o el redactar ya un informe final nos demandaría mucho más tiempo, pero creo que se ha entendido la forma en que utilizamos la herramienta.